Muy bien, estamos con nuestro primer invitado, el diputado Maximiliano Puyaro. Maximiliano, bienvenido, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, la verdad que es un gusto. Maximiliano, más o menos hará 2 décadas que Santa Fe empezó a enfrentar un problema bastante serio, el tema de inseguridad, con el narcotráfico. Pasaron varios años del gobierno del Frente Progresista, después llega Perotti con la promesa de paz y orden, y lejos de mejorar la situación, estamos viviendo una situación más crítica. ¿Cuál es su mirada al respecto? Está buena el inicio de la pregunta que usted hace porque lo ubica en un periodo de tiempo correcto. A veces uno empieza a hablar de inseguridad y toma el contexto del 2012, 2013 en adelante, pero en realidad era un contexto que se venía incubando en la provincia de Santa Fe por varias razones, por varios motivos, que explota en el 2013, que ahí recién se agenda públicamente el problema que tenemos de inseguridad, que sigue hasta nuestros días claramente y teniendo las peores estadísticas de la historia, porque este semestre en la provincia de Santa Fe y particularmente en Rosario lograron lamentablemente de perforar el triste récord del 2013 en cantidad de homicidios y hechos violentos. Tuvimos más que en los peores momentos que tuvo la provincia de Santa Fe. Mi mirada del problema, digo claramente, lo que sucedió fueron que se enquistaron diferentes organizaciones criminales, como usted decía, y correctamente, del 2002 en adelante, primero cumpliendo una función en el micro y narcomenudeo, y posteriormente ya administrando el negocio con altos niveles de violencia. La realidad es que tuvimos una justicia federal sumamente ausente. Usted fíjese que con los mismos elementos que se condena a Alvarado en el año 2022, que después de haberlo detenido en el año 2019, con los mismos elementos, porque fueron las escuchas que envía el fiscal Patricio Ferrari, en este caso a Eder y a Chapapietra, las había mandado ya en el 2014 a la Justicia Federal Santafesina y a la Justicia Provincial y no se había hecho nada. Entonces, con los mismos elementos que hoy se condenan narcotraficantes, que se va contra organizaciones criminales, durante mucho tiempo en la provincia de Santa Fe no sucedió nada. Posteriormente se intenta ordenar una política en materia de seguridad que empieza en el 2013, con resultados mejores, 2015-2019, cuando a mí me tocó ser ministro de Seguridad, teníamos en esos momentos la mitad de la violencia que tenemos en estos momentos en Rosario y en la provincia de Santa Fe, datos objetivos, datos estadísticos, y 3 veces menos de robo y 4 veces menos de hurto. Claramente el gobernador Perotti no dio en la tecla, le devolvió la conducción política a la policía, que se autogobierne, lo cual es un error muy, pero muy importante. Perdió el policiamiento, es decir, la cantidad de móviles trabajando en prevención en la calle, en toda la provincia, particularmente en Rosario, de 180 móviles pasamos a tener 30 o 40, lamentablemente. Perdió el control de las investigaciones complejas. Usted fíjese, en 26 meses no se detuvo ni se desbarató ninguna organización criminal. Los primeros 26 meses, cuando arranca toda la gestión de Perotti. Y como tercer punto, el servicio penitenciario es un descontrol hoy. Los presos tienen teléfonos celulares y hasta el mismo secretario del servicio penitenciario reconoce que los presos de alto perfil piden comida por delivery. Así que estamos en una situación crítica. Su gestión coincidió con la gestión de ministra de Seguridad de Patricia Bullrich. ¿Sintió respaldo al gobierno nacional en su gestión y cómo ve hoy el respaldo de la nación respecto a la provincia? Bueno, existió el respaldo, había una política pública de seguridad, buena o mala, todos tirábamos para el mismo lado. Había una política de control de fronteras, 165 puestos fronterizos en donde se controlaba, había una política de control de rutas, en donde coordinábamos los ministros con los ministros provinciales, con el ministerio a nivel nacional, los diferentes controles, con lo cual si vos te desplazabas desde Salta a Capital Federal, era posible que te requisen tu vehículo en 2 o 3 oportunidades, eso estaba planificado, había una política de control del río Paraná fundamentalmente, y política de investigaciones y de inteligencia criminal en donde se compartía información, e indudablemente los resultados estuvieron a la vista. Yo veo que Aníbal Fernández realmente es una tragedia para la seguridad pública, primero de la República Argentina y segundo de la provincia de Santa Fe.
una persona que la ponen para pelear contra las mafias debe primero tener ejemplaridad, y no siento que el ministro la tenga, primero en su forma de comportarse, y segundo, no veo que tenga un plan de seguridad. Dice una cosa, hace otra, va permanentemente sobre prueba y error, y claramente no tiene el control político de las fuerzas de seguridad. Digo, está bastante relegado en lo que son las decisiones políticas hoy en materia de seguridad. No tenés control de fronteras, no tenés control de rutas, no tenés investigaciones importantes, no tenés control de río, no se piensa qué hacer con el espacio aéreo. En este momento la República Argentina tiene solamente 6 aviones Tucano y 2 aviones caza bombardero, por si quisiéramos tomar una determinación de entrar o no entrar un avión que entre al espacio de manera ilegal nacional, con lo cual no hay una política que se apunte a qué hacer fundamentalmente contra la lucha contra el crimen organizado. El fútbol es transversal, muchas veces representa un espejo de lo que pasa en el resto de la sociedad. En algunos congresos de violencia en el fútbol he tenido la oportunidad de escuchar especialistas en seguridad, y en Brasil justamente, más precisamente en San Pablo, en uno de los congresos, especialistas decían que, y daban como ejemplo la Argentina, cosa que para nosotros los argentinos era bastante triste estar allí, que cuando no hay enfrentamiento entre narcotraficantes y fuerzas federales, lo que dejan en evidencia es la falta de inteligencia y la falta de logística. ¿Usted coincide con esta mirada? Relativamente, digo, uno tiene que ver el accionar por parte de las fuerzas de seguridad y de la justicia en función de los desafíos que tienen por delante. En mi gestión el desafío era desestructurar 7 organizaciones criminales en función de la información de inteligencia que había en ese momento. Nos tocó detener a gran parte de la organización de los Monos, nos tocó detener a Alvarado, nos tocó detener a los Caminos, nos tocó detener a los Funes, a los Romero, a los Bay, al zurdo Villarruel, a Baigorría, a Luis Paz. Digo, a quienes entendíamos que eran los principales cabecillas del narcotráfico, y no hubo enfrentamientos armados, y hubo una acción decidida por parte del Estado provincial con acompañamiento del Estado nacional, en donde las organizaciones criminales claramente retrocedieron y el delito bajó de manera considerable en la provincia de Santa Fe. Como le decía, si comparamos los primeros 6 meses del año 2022, vas a tener la misma cantidad de homicidios que hubo durante todo el año 2019. Vamos a la política. Dale, porque siempre bueno, hablo de... porque obviamente que en el mundillo de la política, Maximiliano Puyaro está siendo visto como uno de los candidatos que va a pelear por la gobernación el año próximo. ¿Qué lo llevó a usted a cambiar de lo que era el Frente Progresista a integrar Juntos por el Cambio? La decisión, en primer término, de entender que había que ponerle límites al kirchnerismo en el orden nacional, y que para eso no alcanzaba con pertenecer a un frente político provincial o a un proyecto político provincial, que uno tenía que ser parte de un músculo mucho más grande que le ponga frenos no solo en la provincia de Santa Fe, sino en toda la República Argentina, y que junte una mayoría de legisladores que nos permita de tal manera que no hagan lo que quieran, que no nos pasen por encima, que no pasen por encima los poderes de la República Argentina. Entonces, primer punto, entendíamos que el Frente Progresista era un proyecto provincial que había tenido su auge, fundamentalmente con el gobierno, que creo de quién fue el mejor gobernador, a mi criterio, que tuvo la provincia de Santa Fe, de Miguel Lipchi, pero que claramente era un proyecto que se terminaba agotando, y que Juntos por el Cambio, más allá de haber perdido el gobierno en el año 2019, era un proyecto que aglutinaba y estructuraba la oposición en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina, y en ese sentido entendimos que el radicalismo de la provincia de Santa Fe tenía que estar en un proyecto más grande que pueda derrotar al kirchnerismo como lo hicimos en el 2021. Y hoy, traspolándolo a la provincia, ¿ve posible un frente de frente, como le llaman, con el PRO, el socialismo y el radicalismo todos juntos? Primero, decirle que la oposición va a triunfar en la provincia de Santa Fe y que yo voy a trabajar para ser el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe, lo estoy haciendo. Sí lo veo posible. Son más las cosas que nos unen que las cosas que nos diferencian. Fíjense la semana pasada donde logramos juntarnos con un tema concreto, pero por un tema importante. La estafa que hizo el gobierno nacional con la provincia de Santa Fe en el pago de la deuda.
Perotti fue a cobrar una deuda de 15 años que teníamos en la provincia de Santa Fe y terminó pagando, porque si uno ve el saldo de lo que va a cobrar la provincia y lo que va a pagar en los próximos 10 o 15 años, vamos a terminar pagando más de lo que cobremos. Fue una entrega, como pocas veces se vio. Tal vez se vio cuando el mismo gobernador Perotti entregó el banco de la provincia de Santa Fe y lo privatizó. Que está caminando permanentemente la provincia. ¿Qué respuesta siente la gente respecto al gobierno provincial? Con esto de que hablábamos antes, ¿no? Prometió paz y orden. Creo que es un gobierno que económicamente no está mal, pero que en definitiva la gestión quizás, la gente es muy crítica al respecto. En primer término, las grandes ciudades, creo que la gente sí le creyó a Omar Perotti que iba a poder ordenar la cuestión de la seguridad y lamentablemente todo empeoró. Entonces digo, las grandes ciudades, la principal problemática es la seguridad y la gente está muy pero muy molesta, no solo por los pésimos resultados que está teniendo el gobierno provincial, sino porque no dan la cara. Tenemos hechos relevantes, hechos graves, los hechos del día de ayer, un homicidio en ocasión de robo, otro homicidio que no está del todo esclarecido por qué, le disparan a una guardia en un hospital público, digo, cosas, hechos que en nuestra gestión no sucedían claramente, pero muchísimo menos en la ciudad de Rosario. Y no da a nadie la cara, nadie habla, todos se esconden. El gobernador, ustedes van a ver que se esconde, que no aparece por la ciudad de Rosario 10, 15 días hasta que baja la espuma de hechos de estas características. Entonces la verdad que vemos que está muy molesta la gente. Y después en el interior esa historia de despertar al gigante, de apoyar a la industria, de apostar a la industria, todos sienten que el gobierno provincial entregó a ese sector productivo, ese sector que se levanta temprano, que arranca a primera hora, que le pone mucho, pero mucho esfuerzo para salir adelante, esperaban mucho más por parte del gobierno provincial. Arrancó porque la industria santafesina es fuerte, porque es poderosa, porque tenemos empresarios innovadores que le ponen el pecho, que se esfuerzan mucho, pero no por el gobierno provincial. Dos datos. En plena pandemia el presidente Fernández le mandó primero 1.500 millones en ATN y después 9.500 millones en ATN para sostener fundamentalmente las políticas públicas para que no se derrumbe la economía de la provincia. Bueno, tuvimos que sacar una ley en la legislatura porque no quería hacerle estas transferencias al sector privado que puso muchísimo más en la pandemia, ni hablar en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad pública, que la plata la terminaron poniendo ni intendentes y presidentes comunales, sino el gobierno provincial. Maximiliano, nosotros tenemos un clásico que es la pregunta incómoda también, así que ahora me toca a mí. Ricardo hizo una pregunta además para dejarme la pregunta incómoda a mí. Si su voto decidiera, y usted fue referente del gobierno de Miguel Lich, si no se logra lo que usted dice de un frente de frente en la provincia, y su voto decide entre el socialismo y el PRO, ¿qué elige? ¿Mi voto para qué? ¿Para hacer un frente político? Sí. El PRO. Creo que el socialismo fue muy importante en la provincia de Santa Fe, cumplió una etapa muy... hizo la provincia grande, las políticas de hospitales, los acueductos, los gasoductos, las rutas, el plan estratégico que pensamos a 20 años. Pero hoy lo que necesita la provincia de Santa Fe es estar encolumnada en un proyecto político nacional, ser parte de algo mucho, pero mucho más grande. Nosotros apostamos y vamos a trabajar para tener un frente político amplio, grande, que nos permita triunfar con la boleta, saber que ese frente político gana, después el que gana la interna de ese frente político es el próximo gobernador. Pero entiendo que tenemos que ser parte de un proyecto político nacional como provincia de Santa Fe. Y en ese sentido, si yo debería decidir, o si nos llevarían al extremo, haríamos lo mismo que hicimos el año pasado, jugar en el proyecto político nacional, más allá de sentirnos orgullosos de haber sido parte de buenos gobiernos, como fue el gobierno de Hermes Wiener, el gobierno de Antonio Bonfatti y el gobierno de Miguel Lich. Puyaro, muchas gracias por su presencia. No, le agradezco a usted. Seguimos en #Hora Política.